Ser camillero de la misericordia es poder orar por el dolor de todas aquellas personas que han sido víctimas y que también son victimarios producto de toda la violencia. Y pues bueno, es cargar con ese dolor, pero sobre todo ponerlo siempre en las manos del Señor Jesús, en cada momento, en cada Eucaristía, siempre de que se hace oración, es orar por todas aquellas personas que han sido dañadas por la violencia, por la guerra, por la guerrilla de manera especial aquí en Colombia, por todo este proceso de violencia que han venido viviendo. Y pues bueno, el ser camillero camillero en este hospital de campo es poder ayudar a que todas esas personas puedan también a través de la oración pues hacer y aligerar más ese peso que llevan de sufrimiento en sus corazones. Y es a través de la fe, ¿no?, que se logra. Sí, sobre todo es a partir de la fe. Si las personas pueden tener una experiencia de fe, las personas pueden aligerar más el sufrimiento. La fe ayuda a que el hombre sepa enfrentar los momentos difíciles. La fe le ayuda a saber que hay un Dios cercano, que es un Dios que no quiere violencia, sino un Dios que quiere siempre paz, un Dios que siempre quiere igualdad entre las personas, que no quiere el sufrimiento humano. Es un Dios que siempre quiere que el hombre alcance una felicidad, que el hombre vive en paz, en igualdad, que vive en comunión constante. Sobre todo es la fe la que nos ayuda a saber que somos hermanos, que en este mundo no venimos, no existimos para pelear, no existimos para sacar un instinto animal, sino que somos hermanos. Nuestra voluntad, nuestra fe, nuestra libertad nos hace que seamos hermanos. Y entonces lo que se pretende ahora a través de todo este hospital de campo es volver a ese origen fraternal, a ese origen de amor, que es lo que nos une como personas. Bueno, y por último, padre, ¿es un modelo a replicar en México? Creo que es algo que se tiene que replicar allá, pero no solo ahí, sino que se tiene que replicar en toda América Latina, puesto que es un continente, primero el continente americano, y sobre todo América Latina la que está viviendo mucha desigualdad, es lo que está viviendo mucha violencia. Nosotros podemos ver el caso en este momento de Venezuela, que está pasando por tanta violencia. Podemos ver el caso de Brasil y muchos otros países de América Latina que están sufriendo tanta violencia, tanta marginación, y creo que el hospital de campo es llegar a todos aquellos que han sufrido por el dolor, pero no solamente para combatir el dolor, sino para hacer y prevenir todo ese dolor que ya no siga. Tenemos que tener un basta y tenemos que empezar a vivir una vida de hermanos, una vida fraternal, una vida de igualdad. El Hospital del Campo es una experiencia que transforma la vida de los que participamos en ella. Hoy tuve la oportunidad de escuchar un testimonio supremamente impactante de dos personas que han sufrido muchísimo. Y es impactante porque ambas personas se han abierto al perdón, a la misericordia del Señor. Uno como sacerdote predica el perdón, predica la misericordia, uno imparte el perdón del Señor en nombre de la iglesia, pero ver ya ese hecho concreto de esta personita maltratada, herida, ofreciéndole el perdón a esta otra persona, abrazarse, o sea, concretar ese acto en algo real es supremamente impresionante. O sea, es darme cuenta que el perdón es realidad, que el perdón no es un ideal, que el perdón no es una utopía inalcanzable, que el perdón es una gracia y que cuando uno se abre a esa gracia del perdón de Dios se pueden dar maravillas y prodigios como hoy las he contemplado en estas dos personas. ¿Cómo podemos replicar eso? Por ejemplo, usted viene de Antioquia, Sí. también que es donde se viven cosas fuertes. ¿Cómo sería allí para replicar lo que se ha vivido de misericordia? Yo pienso que es importantísimo desarmar los corazones, o sea, redescubrir en cada persona el rostro de Dios. Cada persona es buena, cada persona fue creada a imagen y semejanza de Él, y en cada persona está la bondad de Dios. Todos nos hemos equivocado, todos somos pecadores,
pero en el fondo de cada ser humano subyace esa bondad de Dios, esa ternura de Dios, y eso es lo que hay que recuperar, ese es el punto al que hay que enfocarnos, porque solo si podemos redescubrir la dignidad de cada persona, su valor ante Dios, su dignidad, es posible dar estos pasos de reconciliación, de paz, de perdón verdadero. Usted dentro del hospital de campo, ¿qué papel desarrolla? ¿Camillero, auxiliar, médico? ¿Qué sería? Uno quisiera hacer de todo, uno quisiera hacer de todo porque verdaderamente uno se involucra, uno quisiera como aportar un granito de arena en todos los aspectos. Sin embargo, pues obviamente como sacerdote, como médico en el sentido de que cada vez que una persona llega a, a mí buscando el sacramento de la reconciliación, pues obviamente tengo la oportunidad de ser médico, de sanar esa alma, de ofrecerle el bálsamo, el aceite de la misericordia y de la ternura del Señor. Obviamente también como camillero, porque uno se lleva a estas personas en el corazón y es impactante y obviamente uno desde la oración pues los acompaña, le entrega esto a mi Dios para que Él siga dándoles esa fuerza que ellos necesitan, ese testimonio y todo ese valor para no desfallecer. Yo venía con una expectativa muy bonita. ¿Qué es esa experiencia de hospital de campo? Prácticamente era como decir, me van a internar, me van a dar camilla, me van a dar pieza. Y ha sido una experiencia muy bonita de ver el testimonio de las personas que han dejado actuar en su corazón a Dios. Ver cómo un corazón que abre en medio de su dolor a la misericordia de Dios es capaz de perdonar, es capaz de prestar una atención a aquel que ha acabado con la vida de un ser querido como lo es un hijo y que después tiene ese encuentro con esa persona, es algo maravilloso. Yo veo que Hospital de Campo es vivir la experiencia de esos testimonios de perdón, de misericordia, hechos realidad, hechos concretos en personas que dejan actuar a Dios. Es lo que he visto de esta experiencia Hospital de Campo. De todas maneras, el padre Roberto también vivió en alguna época de su vida algo de violencia, cuéntenos algo sobre eso y cómo llegar a perdonar y a olvidar. Viví una experiencia fuerte en Zona Roja, en la parroquia de Gachalá, donde fui párroco. Fui amenazado por los paramilitares, quienes me dieron 5 días para salir de la parroquia. Por gracia de Dios no salí, gracias también a la oración, gracias a poder escuchar la voz del Señor, quien me dio tanta seguridad para permanecer ahí, en ese lugar. Y dentro de las cosas que me mostró era que no salía a los 5 días, sino que salía a los 5 años. Cosa que es muy interesante ver cómo Dios está ahí acompañándolo a uno, cómo Él se convierte en el compañero de viaje. Yo ahí sentí muy palpable esa promesa de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús siempre ahí al lado. Me quedé ahí, permanecí en Gachalá, fue por Jesús. Fue mi gran motivación para permanecer ahí, porque Él me colocó ahí y ahí debía permanecer. Frente a esa experiencia de una amenaza que no se la deseo a nadie, es muy doloroso. Se pregunta uno, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué les he hecho? Como persona humana, así débil, frágil, surgieron en mí sentimientos de odio, de rabia. No fue para mí fácil ese momento. Para poder perdonar fue un proceso bastante exigente, difícil. Recuerdo que en la primera confesión que yo hice, y pues aquí me confieso también delante de todos ustedes, mi confesión era: pido perdón, pero yo no quiero perdonarlos. Yo quiero que también acaben con ellos. Esa fue mi primera confesión. Recuerdo que el padre me dijo: Roberto, ¿qué le pasa? Y le dije: sí, es que no quiero. La segunda confesión fue hacia los 20 días, ya fue diferente, ya pude dar un pasito más y pedía perdón porque quería perdonarlos, pero no podía. La tercera confesión, que fue también muy seguida, hacia los 20 días, ahí sí pude llorar mi pecado, de mi soberbia, de mi ira, de mi dureza de corazón,
Y en esa confesión sí yo realmente pude llorar mi pecado y colocarme a los pies de Jesús para decirle, perdóneme por haber deseado esto para mis hermanos paramilitares. Yo vi cómo el Señor me trató misericordiosamente y cómo Él con la gracia del sacramento de la reconciliación me fue llevando para poder perdonar a mis hermanos y vivir la misericordia de Dios. Esto de vivir la experiencia de ser enfermero, lo dice también el derecho canónico, ¿no? Curas de almas, precisamente curar el dolor de nuestros hermanos. Vivir esta experiencia nos llena a nosotros de regocijo, de mucho amor, de mucha alegría. Pertenecer en este hospital de campo y siendo realmente o vivir la experiencia de enfermero, considero debe llenarme, a mí particularmente me debe llenar como de esa alegría y de esa gracia de saber que voy a restablecer por misericordia de Dios, por gracia de Dios, por bondad del Señor, a un hermano que lo necesita. Necesita escuchar la palabra que Dios te ama, que Dios es misericordioso, que Dios te quiere, que Dios abre sus brazos precisamente para reconciliarte con Él. No importa el pecado, no importa lo que hayas hecho, porque Dios siempre ha combatido y combatirá toda la vida el pecado, pero quiere rescatar al pecador. Por eso es importante ser enfermero, porque el enfermero sana, cura las heridas, venda las heridas, como lo hizo también aquel samaritano. Y decirle de pronto a los laicos que todo, absolutamente todo, se puede perdonar. Todo se puede perdonar, porque el Señor es misericordia, y lo dice el Santo Padre Francisco, la misericordia de Dios es tan grande que quiere que todos nos salvemos y que todos vivamos la experiencia del amor y de la gloria de Dios y que todos vivamos la experiencia también de ser una sola familia para gloria de Dios. Y eso se da, se transmite, se transforma mejor a partir precisamente de la reconciliación con Dios a través de estos campos de la misericordia que se está logrando, ¿no? Hoy en día, a través de esa experiencia bella del Santo Padre, invitarnos a vivir el año de la misericordia. Padre Omar, y ya para terminar, ¿cómo replicaría usted esto en Puerto Gaitán? Bien, en Puerto Gaitán es una comunidad o es un vicariato apostólico donde precisamente se ha vivido todas estas situaciones de violencia, de discriminación racial inclusive, de muertes violentas, donde la guerrilla, el narcotráfico, las bandas delincuenciales, todos estos elementos de orden social, público social, han dejado muchos heridos. Es un campo realmente minado de heridos al cual tenemos que llegar precisamente como enfermeros de la misericordia para restablecer, para restaurar no solamente las víctimas, sino también los victimarios que consideramos han sido víctimas de pronto inicialmente en sus vidas.